Amén. Bueno, mis amados hermanos, pueden sentarse, por favor. La relación de Dios con los hombres, como se ha venido diciendo, desde principio a fin, fue pactual o en forma de pactos. En el huerto del Edén, Dios hizo un pacto con Adán, el cual le podemos llamar el pacto de obras, que era un pacto condicional. Hay pactos condicionales, hay pactos incondicionales y hay pactos también que podemos conocerlos como pactos generales. ¿Por qué? Porque abarca a toda la humanidad en el sentido de los escogidos de Dios. Entonces el primer pacto que vemos, amados hermanos, es el pacto con Adán y con Eva. Un pacto condicional. Si ellos obedecían, iban a tener vida y bendición. Y si desobedecían, iban a tener muerte y maldición. Pero esto no tomó por sorpresa al Señor que ellos hayan pecado. Si ahí mismo podemos ver en Génesis capítulo 3, versículos del 15 al 21, vemos cómo el Señor, al momento de que el pecado entró en la humanidad, Él actuó. Vemos cómo Él sacrificó un animalito, como nos comentaba el pastor hace un ratito. Y con las pieles de ese animalito cubrió la desnudez de Adán y de Eva. Podemos ver aquí también la gracia desplegada del Señor. Esto que pasó aquí, mis amados hermanos, en Génesis capítulo 3, versículos del 15 al 21, lo conocen muchos como el protoevangelio o el primer evangelio. El segundo pacto que Dios hizo con los hombres fue el pacto con Noé, en que jamás iba a volver a destruir la raza humana con un diluvio. Y puso de señal en los cielos el arco iris, de la cual entraron en el arca, y el arca era un tipo de Cristo. Y la brea con la que la calafatearon era un tipo de la sangre de Cristo, impenetrable al pecado. El segundo pacto, mis amados hermanos, que vemos aquí, es el pacto que Dios hizo con Abraham, cuando lo sacó de tierra de Ur de los Caldeos, siendo un idólatra, le dijo: vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No le dijo: vas a ir a Canaán, vas a ir a Israel. Le prometió que de su descendencia, bendeciría su descendencia, y que de su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Esto apuntaba a Jesucristo. Y la señal que Él puso con Abraham fue la circuncisión. El otro pacto, mis amados hermanos, que vemos en la Biblia es el pacto que hizo Dios con David, que también de su línea familiar iba a descender o iba a llegar un rey que sería eterno, con un reino eterno. Y ese rey es el Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo, quien también se conoce
como el hijo de David. Ahora, mis amados hermanos, Dios hizo pacto después. ¿Con quién? Con Moisés en el monte Sinaí. Le dio la ley para que el pueblo de Israel viviera obedeciendo esa ley, para que fueran agradables a Dios. Desafortunadamente, mis amados hermanos, no se cumplió la ley. Y no porque la ley hubiese sido mala o que la ley fuera el problema, sino que el problema era el ser humano caído, con naturaleza rebelde y apartada de Dios. Ahora, es importante, mis amados hermanos, estar familiarizados con los pactos para poder entender todo el plan de redención de Dios. Pero, ¿qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo legal entre dos o más partes, 2 personas, 3 personas, que se estipula que cada uno tiene sus responsabilidades para cumplir. Pero este pacto se quebranta cuando una de las 2 partes incumple sus responsabilidades. El pacto que Dios hizo con el hombre es un pacto incondicional, estipulado por Él, no con nosotros. Y ese es un beneficio enorme que cada uno de nosotros podemos tener. La diferencia que existe, mis amados hermanos, entre el antiguo pacto, que es el pacto de la ley, y el nuevo pacto, es solamente lo que nosotros conocemos como administrativa. En el antiguo pacto, Moisés y la ley. En el nuevo pacto, Jesús, su evangelio, su gracia, su misericordia y toda la bondad que Él nos da. En el nuevo pacto, mis amados hermanos, en la ley, si puedo decirlo de esta manera, no había gracia y no había misericordia. Lo que había era justicia de Dios. En el nuevo pacto hay gracia, misericordia y el pecado es perdonado en Cristo y en la cruz del Calvario. Por favor, amados hermanos, acompáñenme ahora al libro o a la carta de los Hebreos y vamos a buscar el capítulo 8, mis amados hermanos, comenzando en el versículo 6. Hebreos capítulo 8, versículo 6 al 13. Y la palabra de Dios dice así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí
de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Bien. Nosotros muchas veces, amados hermanos, yo no sé a quién le ocurre, a mí me ocurre constantemente, es que pensamos que lo viejo era mejor que lo nuevo. Yo no sé, añoramos lo viejo. No vemos la ventaja de lo nuevo, ¿no? Todos tenemos vehículos aquí. Los vehículos de hoy son muy frágiles. Al chocar, todos se desarman casi. Los vehículos de antes eran de lámina gruesa y aguantaban los golpes. Pero la modernidad de los vehículos nuevos, ya incluso hay algunos que se manejan solos, te llevan a algún lugar, traen todo incluido. Es un simple ejemplo. Mis amados hermanos, este versículo 6 que acabamos de leer hace la transición de entre el tema de un mejor santuario, un mejor sumo sacerdote, a un nuevo pacto. Primero nos deja ver una comparación del nuevo pacto. El ministerio de Jesús es superior al ministerio de los sumos sacerdotes de la línea de Aarón. El antiguo pacto, o el pacto de la ley, también es menor y mucho más menor que el nuevo pacto en Cristo Jesús. Aunque a Moisés se le considera un tipo de Cristo, pero es Jesucristo superior a Moisés. En segundo lugar, mis amados hermanos, se nos da una razón. El pacto es mejor porque está establecido sobre mejores promesas. El ministerio de Cristo, mis amados hermanos, es infinitamente mejor. Cristo se ofreció a sí mismo, no ofreció animalitos como el Antiguo Testamento. Vertió su propia sangre, no la de becerros y machos cabríos como se sacrificaban en la antigüedad. Cristo, mis amados hermanos, quitó los pecados, no solamente los cubrió como se hacía en el Antiguo Testamento con aquella sangre de aquellos animalitos que se sacrificaban. Y esto era anualmente. Amados hermanos, Cristo nos ha dado una conciencia y no un recordatorio de los pecados, sino una conciencia para reconocer nuestros pecados.
puso en nosotros el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos redarguya de los pecados y ir en arrepentimiento delante del Señor. Cristo, mis amados hermanos, nos ha abierto el camino para entrar a la presencia de Dios sin temor y no estar a la distancia, separados de Él, temblando. Hoy podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro para nuestras almas. Cristo, mis amados hermanos, con su muerte, con su resurrección, inauguró un nuevo pacto basado en eso, en esas mejores promesas. Cristo es el mediador de un mejor pacto. Cristo, mis amados hermanos, se pone en medio de Dios Padre y de nosotros que somos pecadores. Dios es santo y exige justicia. Y esa justicia nos la dio Cristo en la cruz del Calvario, al poner sus ropas de santidad, a limpiarnos con su sangre bendita. Hoy podemos estar confiadamente delante de Dios y ofrecerle sacrificios de alabanza y adoración. Había un abismo que nos separaba de Dios, el Padre, pero Jesucristo nos ha llevado ahí. El pacto, mis amados hermanos, es mejor porque es absoluto y no condicional. Es espiritual, no carnal. Es universal en el sentido de que Él ha perdonado los pecados de todos sus escogidos. No es local, o sea, no nada más es el perdón de pecados para el pueblo de Israel. Dios tenía en mente a todas las naciones de la tierra cuando llamó a Abraham siendo un gentil. Amados hermanos, el pacto es eterno, no temporal. Es individual, no racional. Es interno y no externo. Es un mejor pacto porque está fundamentado sobre mejores promesas. El pacto de la ley, mis amados hermanos, ofrecía bendición al que lo obedeciera, pero amenazaba con la muerte por la desobediencia. Exigía rectitud, pero no daba las herramientas para hallarla. En la ley no habría misericordia, solo justicia. El nuevo pacto, mis amados hermanos, es un pacto de gracia incondicional que imputa justicia, o sea, pone justicia sobre nosotros donde no hay ninguna. Ni usted ni yo somos justos. El que nos justifica es Jesucristo, y a Él sea la gloria. Entonces enseña a los hombres a vivir con justicia, dando la capacidad para hacerlo así. Y los recompensa cuando lo hacen. Hermano, ¿te has dado cuenta tú que estás en un pacto con Dios? ¿Estás consciente de que tú estás en un pacto con Dios? Empiézalo a meditar, amado, y regocíjate en que Él te haya incluido en el pacto. Él cumplirá todo lo que prometió. Ahora,
En el versículo 7 dice esto: porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, está hablando del pacto, del antiguo pacto, ciertamente no se hubiera procurado para el segundo. Esto, mis amados hermanos, nos da a entender que el pacto tenía defecto, que no fue perfecto, no tuvo, por decir así, éxito. El antiguo pacto, mis amados hermanos, no podía llevar a una relación perfecta entre Dios y el hombre. Nunca fue concertado para ser definitivo. En la mente y en el propósito de Dios era este pacto preparatorio para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y una vez más, no es que el pacto o la ley tuviese problemas. No, el problema estaba en nosotros, en el hombre, por nuestra naturaleza caída. El hecho de que se menciona más adelante un segundo pacto hace evidente que el primero no era el ideal. Miren, mis amados hermanos, la ley es santa, justa y perfecta. ¿Por qué? Porque viene de los labios de Dios. Así nos lo dice el apóstol Pablo. El problema estaba en nosotros. El problema estaba en el pueblo al cual fue dada esa ley. Y hasta el día de hoy, mis amados hermanos, existe ese problema con todo aquel que aún no se cobija y viene en arrepentimiento y perdón de pecados y por fe a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Miren, mis amados, el primer pacto se basaba en la promesa del hombre en obedecer. Por esto estaba destinado a permanecer, a no permanecer por mucho tiempo. El nuevo pacto es de principio a fin una enumeración en la que Dios acuerda hacer todo lo que ha estipulado hacer. En eso consiste el mejor o la fuerza del nuevo pacto. El escritor de los Hebreos ahora cita la porción que nuestro pastor leía, Jeremías 31, del 31 al 34. ¿Para qué? Para mostrar que en las escrituras judías Dios había prometido un nuevo pacto. Todo el argumento gira alrededor de la palabra nuevo. Si el antiguo pacto hubiese sido suficiente y satisfactorio, ¿para qué introducir uno nuevo? No tendría lógica. Pero Dios prometió de manera específica hacer con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y aunque en primera instancia, mis amados hermanos, este nuevo pacto era para el pueblo de Israel o para la nación étnica de Israel, podemos ver en el Evangelio cómo Israel rechazó a su Mesías. Aquel pueblo que por siglos había sido preparado por la venida del Mesías, cuando estuvo con ellos lo rechazó. Y ahora este nuevo pacto es para la iglesia, compuesta en primer lugar por judíos y también los gentiles como usted y como yo. Es el Israel espiritual de Dios. Nosotros somos los beneficiarios de este nuevo pacto. Pero miren lo que le sucedió
al Israel étnico para que nosotros lo tomemos y lo meditemos. Dice, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Mis amados hermanos, son palabras mayores, si puedo decir. Son palabras fuertes que nos deben de llevar a la meditación. Es una de las palabras, de las frases más terribles que hay en las Escrituras. Dios se desentendió del pueblo de Israel. Ellos fueron dejados hasta el día de hoy a su propia suerte. Porque si Dios, mis amados hermanos, si Dios retira su gracia de nosotros, el hombre no tiene esperanza de salvación. Pero gracias a Dios que Él es el fundamento de nuestra salvación y de nuestra redención. Entonces la pregunta es así con el nuevo pacto? ¿Igual que el antiguo? No, no es lo mismo. Y para ver la respuesta, Hebreos nos da 3 elementos de esa promesa del nuevo pacto para que nosotros veamos la diferencia entre un pacto y el otro. Y lo primero que dice es que en el nuevo pacto hay una nueva disposición de corazón. Versículo 10 dice, por lo cual este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Pregúntese una cosa, mis amados, y meditémosla. ¿A qué nosotros le atribuimos de que querramos agradar a Dios? ¿A qué nosotros le atribuimos el querer no hacer esas cosas que Dios aborrece? Quizá puede pensar, no, es que mire, yo de verdad amo a Dios. No, mis amados, no es así. ¿A qué le atribuimos el tratar de ser fiel a Dios? Mis amados hermanos, todo esto es obra de Cristo, obra de Dios. En Él está nuestra fuerza para hacer las cosas, porque Él ha puesto el Espíritu Santo en nosotros. Miren, mis amados hermanos, cuando Dios nos salva, Él nos convierte. Él pone una nueva disposición en nosotros. Él no repara el corazón dañado. No. Él hace una cirugía de corazón abierto y pone un corazón nuevo, sensible, de carne, como dice su palabra, para que entendamos. Hermanos, usted y yo venimos con defectos desde que nacimos. Nacimos con una naturaleza caída, apartada y rebelde delante de Dios. Pero Él quita ese corazón malo y coloca ese corazón que procura seguir su voz y seguirlo a Él. Miren lo que dice Jeremías capítulo 24, versículo 7, dice, y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios,
porque se volverán a mí de todo corazón. La próxima vez que usted y yo pensemos, es que yo sigo a Dios, yo. No, es el Señor que ha cambiado nuestros afectos, nuestros deseos por los de Él, al haber cambiado nuestro corazón. Ahora, ¿a qué le atribuimos que podamos hacer lo que a Él le agrada? Es porque Él, una vez más les digo, ha cambiado nuestro corazón. Miren, mis amados hermanos, hasta el amor que usted y yo le tenemos a Él es porque Él nos amó primero. Es por eso que nosotros le amamos ahora a Él. Anteriormente Dios dio a su pueblo la ley en tablas de piedra, pero eso no era suficiente. Esas leyes estaban escritas ahí, pero no hacía ninguna diferencia en el corazón del hombre porque ellos constantemente las violentaban, como usted y yo muchas veces lo hacemos. Entonces el problema no estaba en la ley una vez más, porque la ley expresa el carácter santo de Dios. El problema, una vez más, estaba en el pueblo al que fue dada esa ley. Pero esto no pasa con los integrantes del nuevo pacto. Sin embargo, también tendrían esa ley santa, pero ahora escrita en los corazones, en la mente, porque Él dijo que pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones y las escribiré. La ley ahora ya no es algo externo, sino interno, algo del corazón, de la voluntad que el Señor ha cambiado, algo que solamente tienen los integrantes del nuevo pacto. Oigamos otra profecía que está en Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, dice: Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esa es una nueva disposición en el nuevo pacto. Ahora, en el nuevo pacto no solamente hay una nueva disposición de corazón, mis amados, hay una nueva relación con Dios que no había en el antiguo pacto. Versículo 10 una vez más dice así, la segunda parte: y seré a ellos por Dios, y ellos serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y esta declaración que aparece al final del versículo 10, mis amados hermanos, es parte de lo que constituye una fórmula estándar de los pactos de Dios que Él hacía con los hombres. Y esto lo podemos ver en partes del Antiguo Testamento, como por ejemplo en el libro de Jeremías que leíamos. Dios usó esta expresión similar también con Abraham y sus descendientes en Génesis capítulo 17. Recuerden que Abraham fue amigo de Dios y obviamente Dios fue amigo de Abraham. Dios, amados hermanos, escogió al pueblo de Israel
para que fuese su pueblo, lo formó, lo liberó. Dios entró en una relación única con ellos. Dios había escogido al pueblo de Israel para que llevara el conocimiento del único Dios verdadero a las naciones a su alrededor. Pero ellos fracasaron. Ellos invalidaron su pacto. Pero esto, mis amados hermanos, no echó a tierra los planes de Dios. Dios cumplió ese pacto. Él cumplió esto con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés para que la iglesia fuera, voy a usar esa palabra que no me gusta usar, para que la iglesia se empoderara y pudiera compartir el Evangelio a todas las naciones. Que todo el mundo conozca mi nombre es el deseo de Dios. ¿Por qué hay que predicar el Evangelio, mis amados? ¿Por qué hay que predicar a todas las personas al Evangelio? Porque todas las personas necesitan conocer verdaderamente a Dios. Necesitan tener una verdadera relación con Dios. Miren, mis amados hermanos, yo no sé si ustedes se han topado con esto. Cuando van a compartir o hablar de Dios o invitar a la gente a la iglesia, ¿no se han dado cuenta que la gente luego, de la noche a la mañana, son bien religiosos? Les empieza usted a hablar de Dios y dice, no, sí, yo conozco a Diosito. No, sí, yo oro, yo leo la Biblia. De pronto se hacen unos expertos conocedores de Dios. ¿No les ha tocado eso? A mí sí me ha tocado, mis amados, oír. Esta gente piensa que ya conocen a Dios desde la infancia quizá. Te dicen, no, yo sí conozco a Dios, le digo sí oro, yo soy una persona buena, yo no le hago nada a nadie, yo no me meto en problemas, yo soy bueno. Nunca hablan de Dios hasta que alguien viene y les habla de Él. Y ahí salen expertos. Pero mis amados hermanos, ellos necesitan conocer el Evangelio. Necesitamos nosotros predicarles el Evangelio, porque verdaderamente no conocen al Señor, no tienen un conocimiento real, ni conocen a Cristo como el mediador del nuevo pacto. Por eso Jesucristo dijo esto, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cualquiera puede decir que conoce a Dios, mis amados. Cualquier persona puede decir, pero ¿Dios los conoce a ellos? ¿Dios nos conoce a nosotros? ¿Dios me conoce a mí, yo haciendo mi pregunta, a mí mismo? Jesucristo dice, yo soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Jesucristo conoce quiénes son los suyos. Hay un caso bien dramático en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Cuando aquella gente llegó y le dice, Señor, Señor, en tu nombre hicimos X cantidad de obras buenas. También palabras fuertes salen de la boca
El Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco. Mucha gente lleva un vestido de religiosidad, pero no conocen a Dios. Hacen cosas sin que Dios les haya mandado, sin que Dios les haya ordenado. Estas personas de aquí son personas religiosas que pensaban que conocían a Dios, que pensaban que eran miembros del nuevo pacto, que pensaban que conocían al mediador, que es Jesucristo, pero no fue así. Y déjame ir un poco más allá. Estas personas quizás van a llegar al cielo y tocar, déjame entrar, déjame entrar. Pero ¿por qué te voy a dejar entrar? ¿Me conoces? Porque yo no te conozco. Muchas personas piensan que conocen a Dios, pero son pecadores viles. Y esto es lo que pasaba con estas personas en esta porción de Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Hay una relación, mis amados hermanos. Hay una nueva relación, una nueva comunión con la cual Dios bendice en el nuevo pacto. Aquí dice, todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Qué promesa tan grande, mis amados. ¿Y saben cómo es que lo vamos a conocer? ¿O por medio de quién lo vamos a conocer? Por medio del Espíritu Santo que Él ya nos ha dado, como leíamos en Ezequiel, que iba a poner su Espíritu en nosotros. Y Él es el que nos da la luz, el entendimiento. Por otra parte, mis amados, en el Antiguo Testamento se podía ser parte del pueblo del pacto sin conocer verdaderamente a Dios. Los judíos, al momento de nacer, eran circuncidados. Y eso ya los hacía pueblo del nuevo pacto. Pero ¿saben qué pasaba? Su corazón no estaba circuncidado. Había la necesidad, mis amados hermanos, de que, por ejemplo, habían dos conversando y uno le dijera, ¿sabes qué? Necesitas conocer verdaderamente a Dios. Entonces, mis amados hermanos, necesitas arrepentirte. Pero esto, mis amados hermanos, no sucede con los que somos miembros del nuevo pacto, porque ya hemos sido perdonados, ya nuestros pecados son olvidados. Fueron lanzados a lo más profundo de la mar. Dios no es como nosotros. A mí me hacen algo y guardo rencor. Y estoy siempre ahí maquilando cosas. Eso me hace vivir en amargura. Eso no sucede con Dios. Dios dice, yo no me acordaré de sus pecados y Él no se acuerda de nuestros pecados. Mis amados hermanos, Dios no seleccionó a hombres y mujeres sin pecado. ¿Saben por qué? Porque no los hay. Nadie nació siendo justo, todos somos injustos. Y lo que hizo Dios fue perdonar los pecados por medio de una propiciación. No fue que Él dijera, no, fíjate, ¿sabes qué? No te preocupes, tranquilo, vive tranquilo.
tu vida no pasó nada. No, Dios envió a su amado Hijo Jesucristo como propiciación por nuestros pecados. Miren lo que dice Romanos capítulo 3. Vamos allá, por favor. Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26. Si alguien no tiene una Biblia por ahí, hermanos, acérquela y compártesela para que lea esta porción de la palabra. Miren lo que dice. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Wow. Amigo, que nos puedas estar viendo, o quizá alguno de nosotros acá, cree en Jesús. En Él hay promesas maravillosas que podemos gozarlas aquí, pero también allá, cuando estemos con Él. Él es el mediador del nuevo pacto. ¿Cómo nos ve Dios de ahí en adelante cuando venimos y nos arrepentimos? Ponemos nuestra fe en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección. Miren, mis amados hermanos, Él nos perdona. Él nos perdona nuestros pecados. Usted y yo podemos vivir tranquilos en el sentido de que ya no hay más condenación para los que están en Cristo. Quizá podemos decir nosotros, de pronto nos asalte el temor y diga, Señor, pero ¿cuántas cosas yo te he hecho, Señor? ¿Tú me hiciste algo? Yo no me acuerdo. Ya fuiste perdonado en Cristo. Él no se acuerda de nuestras iniquidades. No se acuerda más de nuestros pecados. Él dice, nunca más me acordaré de sus pecados. Gloria a Dios. Gloria al nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Qué bendición tenerlo a Él como sumo sacerdote. Qué bendición es tenerlo a Él como Señor y Salvador. Qué bendición es, mis amados hermanos, que Él con su muerte en la cruz y con su gloriosa resurrección nos ha dado vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Qué bendición que el ministro del santuario real en los cielos es Cristo. Qué bendición es ver que Él es el mediador del nuevo pacto, el mejor pacto.
Tú y yo, si estamos en Cristo, mis amados, estamos o somos más bien parte de los miembros del nuevo pacto. Aquel que está sin Cristo, no eche en saco roto las palabras que se han predicado. Venga a Cristo en arrepentimiento. Búsquelo a Él. ¿Por qué no abrazar a Jesucristo? Créale a Él. Crea en su evangelio. Crea que en la cruz del Calvario, con su muerte y resurrección, inauguró un nuevo pacto mucho mejor que el antiguo. Crea en Él como su Señor y Salvador para que pueda estar con Él, pueblo del pacto, eternamente y para siempre. No se afanen en las cosas irreales que hay en este mundo. Las cosas reales pertenecen al cielo, a lo eterno, que es lo que nos ofrece el Señor. Mis amados hermanos, confiemos en las verdades que nos ofrece el Evangelio. Estemos preparados, Señor, para cuando el Señor venga por su pueblo. Nosotros, y con esto termino, nosotros siempre diremos, Señor, tú eres mi Dios. Y Él siempre responderá, tú eres mío para siempre. Gloria al Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Dios les bendiga, mis amados. Amén, hermanos. Qué preciosa exposición. Si entendiéramos, si creyéramos realmente. La esencia del problema del hombre es no creer a Dios. Esa es la esencia de lo que significa el pecado, y creer que Él ha hecho todo nuevo en Cristo. Y en Cristo ha establecido un nuevo pacto en el cual nuestro pecado queda solucionado. Las promesas que Dios ha hecho se cumplen en Cristo. Es sí, sí, el amén es amén. Y en Él estamos cubiertos para siempre. Cuánto descanso hallaría nuestra alma. Yo veía al pastor compartiendo aquí y el gozo. Hermano, es que saber estas cosas es algo bien, bien especial. Yo ahí en el sitio quería decir amén, pero iba a parecer raro. Pero hermano, saber que en Cristo se te ofrece perdón. Y una seguridad que ni tú ni yo logramos y que quedó demostrada porque de nuevo, cuando, como ya se dijo, al haberlo hecho con Israel, se demostró que el hombre no cumple. Si nosotros hubiéramos sido esos judíos, lo hubiéramos roto también. O sea, esto no se trata de hablar mal de Israel, se trata de reconocer un problema humano, pero que Cristo lo ha solucionado, haciéndose el hombre, siendo el hombre, lo ha solucionado. Y cuán precioso, hermanos, es hablar de Cristo, hablar de su obra. Nosotros tenemos muchos problemas en nuestra vida, situaciones, pero todo pasa por primeramente saber quién es Dios, quién es Cristo, su obra. Y una vez, si tú crees lo principal, tú vas a creer lo demás. Todo el consejo de Dios en cosas prácticas de la vida que Dios tiene también son nuestras. Pero nosotros no buscamos a Dios por interés nada más, sino por quién es Él. Y confiamos que en Él hay respuesta para también todo aspecto de nuestra vida. Si Él nos salvó. Ahora ese pasaje que se ha estudiado hoy día termina diciendo, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. O sea, no se trata de volver a ser Israel,
ni el nuevo pacto. Hermanos, déjenme resaltar de nuevo esto, es un error muy profundo, muy grave, el del dispensacionalismo, que queriendo volver a ser Israel y aún a los sacrificios, al construir el templo de nuevo, cuando Dios, o sea, el templo, ya está el templo, no tiene sentido querer ofrecer sacrificios de nuevo. ¿Para qué quieren un nuevo sacerdocio? Si claramente la Escritura dice, eso ya cumplió y tuvo su propósito. ¿Para qué queremos un nuevo sacerdote o sacerdotes levitas? Cuando un gran pastor, a buenos hermanos, hombres de Dios, pero en ese aspecto están mirando continuamente al antiguo pacto como que debemos volver en cierta manera al antiguo pacto, cuando en Cristo ya se hizo todo. Yo le he mencionado alguna vez, un gran pastor, un gran hermano, diciendo que en el milenio Cristo va a estar aquí supervisando cómo se ofrecen sacrificios. Dice, ¿qué? Debemos entender un nuevo pacto en Cristo superior, superiores promesas, todas se cumplen, todas son tan gloriosas. Y ver, como se mencionaba, esos puntos principales. En Cristo, en ese nuevo pacto se nos concede regeneración, se nos concede una transformación que nosotros no tenemos para amar a Dios. Se nos ofrece la iluminación del Espíritu Santo para conocerle y el poder del Espíritu Santo para andar en sus estatutos. Y tercero, perdón completo, expiación perfecta, una vez y para siempre. Hermanos, no tenemos que hablar de nosotros ni promover a nadie. No tenemos que pretender nada de nosotros mismos. La gloria es de Cristo, hablemos de Cristo. Hablemos de Cristo y ese nuevo, el primer pacto quedó por viejo, y aquí el escritor de Hebreos dice, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hermanos, no fue un accidente de la historia, ni fue un acto solamente de una ira, como si fuera una ira ciega de Dios, de que los romanos destruyeran el templo y acabaran con ese sistema ceremonial. Porque cuando muere Cristo, el velo que da lugar que da acceso al lugar santísimo se rasga, como diciendo la entrada ya está libre. Ya eso es inútil, ya eso no se necesita. Y los discípulos de Cristo en este nuevo pacto comenzaron predicándole a los de Israel en Jerusalén. Y gracias a Dios, ¿quiénes se convirtieron? Pues la mayoría endureció el corazón. Y viene una nación y destruye todo eso. ¿Para qué lo quieres volver a levantar? Hasta el día de hoy, eso lo determinó Dios. Y ellos en su pecado lo provocaron, los que permanecieron en esa actitud, mientras perseguían a la iglesia y se rebelaban contra los romanos, aumentando el fuego. Y el mismo Señor había dicho, ven estas piedras del templo, no va a quedar ninguna, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Y el mismo Señor aconsejando, teniendo misericordia de ellos, cuando vean estas señales, a la ciudad rodeada de ejércitos, sepan que su tiempo ya llegó. ¿Y qué les dice? Huyan, no se queden ahí en Jerusalén, va a ser destruida. Ese sistema ya pasó, porque ya cumplió su propósito. Todos esos animalitos, los sacerdotes, todo eso eran una sombra, una figura del verdadero que es Cristo, para judíos y para gentiles. Y que gocémonos, hermanos. Les invito a poner en pie para entonar este canto. Tiene el mismo título que el primer canto que entonamos, pero este es un himno. Pero yo quiero, hermanos, que usted medite en la gracia que se le ha concedido a usted y a mí en Cristo. Una gracia tan abundante. Nosotros estamos todavía en este cuerpo y en este mundo luchando. Pero Cristo ya logró, hermanos, la victoria, la aceptación completa, el perdón completo. Y por la fe andamos aquí, no por vista, y esperamos nuestra redención completa. Pero mientras tú estás en este camino,
confía en Cristo, no confíes en ti, confía en Cristo. Y si estás y si tu situación, si alguien aquí no conoce a Cristo, porque eso así como pasó que en Israel que Dios había hecho un pacto con una nación, pero no todos eran creyentes. A veces la iglesia es así, como una comunidad donde no necesariamente todos son ya creyentes. Pero Dios te conceda realmente creer y arrepentirte de tu pecado. Y Dios nos limpie de un afecto por aquello que Dios detesta y que realmente le amemos a Él. Entonces medita en la letra